Hola, hoy voy a modificar una de las figuras que más vergüenza ajena me da de las hechas hasta ahora en el canal. La tengo aislada en una caja con más figuras corrosivas. Todas ellas esperan el momento de ser elegidas para darles dignidad. Tuve que usar todo tipo de protección para poder sacarla de la caja sin que se me cayeran los dedos en el intento. Escorpión y Sub-Zero tuvieron que sujetarla, para que así pudiesen sanar su alma traída del inframundo de lo tóxico. Mira que he visto y he tenido figuras horribles en mi vida, pero esta creo que se lleva la palma. Fíjate el cuello que tiene. Además parece que es una fusión de Vegeta y Gohan. Vejan del futuro. Y es que esta figura es un despropósito. El que la hizo se quedó muy a gusto. Unió la cabeza bootleg de Vegeta con el modelado de la Super Battle Collection, con un cuerpo random de Gohan, que usarían para hacer a otros personajes seguro. Esta figura es un bootleg de la Super Battle Collection, pero en tamaño mini. El molde de la cabeza es muy similar, pero lo que más me llama la atención de Vejan es su enorme cuello de jirafa, que unido a esa cara podría estar todo el día sacándole faltas, pero ya es hora de renovarlo. Vamos a intentar convertirlo en una figura decente. Para comenzar, separaré la cabeza de los hombros para reducir el cuello. Para facilitar el trabajo, usaré una Dremel. Lijo algunas imperfecciones y elimino la parte del cinturón que cuelga. También perforo los laterales donde quedarán los anclajes para los brazos. Definitivamente tendré que modificar esa carita deforme. Para los anclajes de los brazos uso una barrita de silicona termofusible. La corto a la medida necesaria y listo. Yo voy a dejar los brazos fijos, para que me quede más estética y parecida a las otras, pero también puede servir como articulaciones sencillas. Estas barritas son muy resistentes, las he utilizado más de una vez, y este método funciona muy bien. Ahora que ya he proporcionado bien la figura y preparado los anclajes, la lijaré toda muy bien. Este paso lo podía haber hecho antes, pero bueno, es muy importante que esté muy bien lijada y limpia la figura. Para unificar la pieza y hacer todos los detalles que tiene el personaje que voy a hacer, uso masilla epoxi. Para que sea más fácil modelar, intento calcular la cantidad aproximada de material que usaré y darle algo de forma antes de adherirlo a la pieza. Todos los que hacemos esculturas sabemos lo paciente que hay que ser para realizarlas, detallar y suavizar, tiempos de espera para el secado. Hay que aprender a aprovechar el tiempo y utilizar esos espacios de tiempo para avanzar en otros. Por ejemplo, yo uso el tiempo que tarda en secar la masilla epoxi en preparar la base en la que expondré la figura. Cuando tengo que esperar a que seque la base, ya puedo seguir lijando y pintando, y seguido del resto. El tiempo es muy valioso. Otra cosa es que no tengas mucha prisa y te lo quieras tomar con tiempo. En mi caso siempre estoy deseando ver el resultado final, ver cómo será, para después seguir haciendo más y más. Es increíble lo mucho que disfruto haciendo estas figuras, y cualquier cosa que tenga que ver con el arte en general. En esto de modificar figuras soy algo nuevo, y voy mejorando en cada una de las figuras. El adaptarse a un estilo para que esta misma se parezca y tenga la esencia es algo que me intriga mucho. Mientras endurece la masilla, sigo con la base. La recubriré de papel higiénico impregnado de una mezcla de pegamento blanco y agua en partes iguales. Le aplicaré varias capas de papel, una encima de otra, para que ésta quede muy resistente. Para no tener que esperar todas las horas que tarda en secarse el papel, acelero el proceso con una pistola de calor. Un secador para el pelo o incluso ponerlo al lado de una fuente de calor servirá. Cuando ya está completamente seco el papel, marcaré la zona en la que pondré los anclajes. Con un cúter vaciaré la zona para fijarlos a la base.
Esta vez no voy a hacer una simple base, voy a hacer un aura de Super Saiyan en el fondo. Voy a usar plástico transparente que he sacado de un blister de juguetes y aplico la primera capa de pintura amarilla por los bordes del aura. Una vez seque, la cubriré de blanco. Las pinturas que utilizo son acrílicas base al agua. Con un boli 3D haré los relámpagos que se crean alrededor de los Saiyans cuando alcanzan el Super Saiyan 2. Usaré un hilo de plástico azul y con un Posca blanco pinto una línea en el centro para que se vea mucho mejor. Y ahora ya puedo empezar con el coloreado, pero antes aplicaré imprimación a la figura. La imprimación es muy beneficiosa, además de conseguir una mejor adherencia en nuestra pintura, hará que esta misma resista mucho más. Yo utilizo en color blanco para que mis colores se vean mucho más vivos. Mi técnica favorita y con la que más me gusta, como quedan este tipo de figuras, es la del pincel en seco, creando unas iluminaciones muy sutiles. Aplico una base de color más oscura de lo que debería ser, con el objetivo de que este color acabe siendo la sombra. Aplicando por encima un color más claro, con el pincel muy poco cargado de pintura, por las zonas que quiero que se vea la luz. De las 3 figuras que tengo de esta colección, esta es la única que he pintado así. Las otras 2 restantes las pinté con un sombreado plano. Puede que esta sea la figura más fea de todas las que he mejorado hasta la fecha, pero todavía me queda un as en la manga. Todavía puedo superarme y traer una figura aún más vomitiva. Y eso ya es decir mucho. He transformado y he mejorado algunas de las figuras más horrendas que mis ojos han visto. Todas ellas están grabadas y las puedes ver en el canal. Muy pocos se atreven a esto. Hay que tener un estómago de acero. Algunas de estas figuras harían vomitar a una cabra. Pero al final de todo esto, no quedan tan mal. Merece mucho la pena el esfuerzo. Y ahora solo me queda el montaje final. Inserto el aura por un pequeño corte que he hecho en la base y lo fijo con superglue. También acoplaré los relámpagos, que como pesa muy poco, quedarán súper bien. Y menudo cambio que ha sufrido esta figura, amigos míos. Como siempre digo, no podemos pretender lo imposible. Esto no es una resina, es una figura bootleg rescatada del contenedor, y que a mi parecer conserva la esencia retro que tanto me gusta. Estoy muy satisfecho con el resultado final. Espero que a ti también te guste tanto como a mí, y si no es así, por lo menos que te hayas entretenido viendo el vídeo. No olvides darle un like si te ha gustado y suscríbete al canal si todavía no lo estás. Un saludo y hasta un próximo vídeo.